Entonces tenemos a la comunicación como la base principal de nosotros como individuos y de la sociedad al mismo tiempo, porque nosotros pertenecemos a la sociedad y al mismo tiempo la sociedad nos pertenece a nosotros. Entonces nos damos cuenta del papel que juega la comunicación, porque aunque podemos hablar distintos idiomas, la comunicación está ahí y es algo básico, es algo tan instintivo como comer, dormir y tomar agua, porque cuando nosotros nos encontramos en una sociedad, ejemplo, me voy a vivir a Francia, yo no sé absolutamente nada de francés, pero cuando yo tengo la necesidad de comunicarme para poder realizar mis actividades y para poder obtener mis necesidades, entonces ahí es cuando mi instinto de comunicarme y mi mente va a aprender a descifrar los mensajes en el idioma que yo necesito. Y eso es un proceso de comunicación en donde yo estoy aprendiendo a comunicarme, pero al mismo tiempo estoy aprendiendo con la comunicación. Entonces, la comunicación se vuelve una parte primordial del ser humano. De hecho, nos distingue del resto de, de las especies porque nuestra comunicación es única y es compleja. Y en esta complejidad es cuando nos encontramos con factores como los obstáculos, que es lo que desarrollamos en este pequeño ensayo. Entonces nos damos cuenta que tenemos obstáculos como seres humanos, tenemos grandes problemas al comunicarnos, porque la comunicación que debería ser llana, que debería ser plana, se encuentra con muchos montoncitos que nos impide llevarla de manera lineal. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros, como seres humanos, con la complejidad que tenemos, con estas emociones, con esta mente única, nos damos cuenta que nosotros mismos podemos poner los obstáculos. ¿Cómo los podemos poner? Bueno, cuando no somos capaces de escuchar. Ajá. Cuando nosotros juzgamos, ¿no? Prejuzgamos, suponemos lo que el otro está queriéndonos decir, cuando nuestra ideología, cuando nuestro estatus socioeconómico nos invade, cuando nos comunicamos con engaños, con mentiras, porque pueden ser descubiertos. Es decir, aunque la verdad no es un asunto al que todos podamos acceder y no es un asunto del que todos tengamos la misma percepción, las mentiras y los engaños son un gran obstáculo en la comunicación. También el lenguaje que ocupamos, no podemos comunicarnos con palabras muy elaboradas en un contexto específico como el científico, porque no vamos a lograr ese canal de comunicación. Lo que tenemos que aprender es a despejar ese canal de la comunicación. El miedo también nos invade. Nosotros nos podemos comunicar de manera errónea. O sea, muchas veces cuando yo hablo con mi novio, hablo desde el miedo a que se vaya a malinterpretar, y desde ese mismo miedo se malinterpreta mi mensaje, pero eso no era lo que yo quería decir. Y entonces la comunicación se vuelve muy compleja. Y también, por ejemplo, la crítica destructiva, ¿no? O sea, muchas veces nosotros no tenemos emociones, no tenemos empatía cuando nos comunicamos. Y esos van siendo obstáculos, van siendo, pues, sesgos, ¿sí? Sesgos, pero de otra manera, ¿no? O sea, un sesgo negativo en la comunicación, ¿no? O sea, es algo que no puede seguir existiendo porque si bien es cierto, cada quien tiene su manera de pensar, su manera de percibir la realidad, tenemos ciertas características y vivimos en ciertos contextos y ciertas culturas que nos permiten discernir de una manera moral entre lo que está bien y lo que está mal. Me queda muy claro que yo con otras culturas no podría, la cultura occidental y la cultura oriental tienen valores distintos,
Pero cuando yo me puedo comunicar y entiendo que va a haber una diferencia, trato de hacerlo desde el respeto. Pero esto no lo podemos seguir haciendo cuando nos encontremos con otra cultura o con otra manera de pensar. Esto lo tenemos que seguir haciendo todos los días porque cada quien tiene su manera de pensar. Y aquí el asunto con los obstáculos de la comunicación es que somos individualistas. Y entonces es aquí donde yo creo que podemos cambiar. Y entre mejor nos comuniquemos, los demás también van a aprender a comunicarse mejor. Porque todos los cambios son así, empezamos en nosotros mismos y se va esparciendo. Y esto es muy importante, porque si nosotros lo podemos hacer, vamos a estar aportando un granito de arena en este cambio que necesitamos en estos tiempos, pero lo vamos a poder lograr. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más, necesitamos aprender a comunicarnos y entonces vamos a empezar a ver el mundo distinto cuando ocupemos ciertas palabras, cuando entendamos que el otro no es nuestro enemigo, nuestro, es nuestro igual. Y entonces yo me quiero comunicar porque tengo una necesidad de comunicarme. Y entonces, entre más planito pongamos el terreno, será muchísimo más fácil comunicarnos.